San Cayetano, conocido como el Santo del Pan y del Trabajo, es una figura inspiradora en la historia del cristianismo. Su vida estuvo marcada por la devoción, la reforma de la Iglesia y el compromiso con los necesitados. Nacimiento y primeros años. San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, que en aquel tiempo formaba parte de la República de Venecia. Sus padres fueron Gaspar de Thiene y María di Porto, ambos pertenecientes a familias nobles de la región. Cayetano fue el primogénito de 3 hijos. Desde su juventud mostró una inclinación hacia la vida religiosa y espiritual, reflejo de la piedad que sus padres le inculcaron. Educación y primeros pasos. Estudió Derecho en la Universidad de Padua, destacándose por su erudición y su profundo sentido de justicia. Tras obtener su grado, fue nombrado protonotario apostólico en la corte papal, en Roma, una posición de gran prestigio. Sin embargo, a pesar de su éxito, Cayetano sentía un llamado más profundo hacia la vida espiritual y el servicio a los demás. Fundación y labor religiosa. En 1524, junto con Juan Pedro Carafa, que más tarde se convertiría en el Papa Pablo IV, fundó la Orden de los Clérigos Regulares, teatinos. La orden fue creada con el objetivo de renovar la Iglesia a través de la reforma del clero. Los teatinos se dedicaron a la educación y formación de los sacerdotes, promoviendo una vida de oración intensa y trabajo apostólico. Santidad y milagros. Cayetano es conocido por su confianza inquebrantable en la providencia de Dios. Se cuenta que, en tiempos de gran necesidad, ponía el pan de la Eucaristía en el altar, rezando toda la noche, confiando en que Dios proveería para sus necesidades y las de los pobres a su cargo. Sus contemporáneos testimoniaron numerosos milagros y su ejemplar dedicación a los enfermos y necesitados. Canonización y muerte. San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Fue beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X, en reconocimiento a su vida de santidad y servicio. La historia de San Cayetano es un testimonio de fe activa, compasión y compromiso con la reforma de la Iglesia. Su legado perdura especialmente en Argentina, donde es fervientemente venerado como patrón del pan y del trabajo. Su vida continúa inspirando a muchas personas a vivir con esperanza y a dedicarse al bienestar de los demás. La santidad de San Cayetano se manifiesta no solo en su dedicación a la reforma eclesiástica y su compasión hacia los pobres, sino también a través de varios episodios y milagros que se le atribuyen, reflejando su profunda fe y confianza en la providencia divina. Aquí algunos aspectos destacados. Confianza en la providencia. Uno de los aspectos más destacados de su santidad fue su inquebrantable confianza en la providencia de Dios. Se cuenta que San Cayetano, en momentos de extrema necesidad, cuando la despensa de su comunidad estaba vacía y los hermanos no tenían que comer, colocaba el Santísimo Sacramento en el altar y pasaba toda la noche en oración. En varias ocasiones se dice que al día siguiente encontraban alimentos frente a la puerta del convento sin saber quién los había dejado, viendo en esto la mano de Dios que proveía para sus necesidades. Cuidado de los enfermos y necesitados. San Cayetano también es recordado por su servicio incansable a los enfermos. Durante una de las epidemias que azotaron Italia en su época, Cayetano visitaba a los enfermos, los cuidaba y administraba los sacramentos. A menudo, arriesgando su propia salud. Su compromiso era tal que, según se cuenta, en ocasiones los enfermos experimentaban mejorías milagrosas gracias a sus oraciones y cuidados. Fundación de hospitales. Además de su labor con los enfermos, Cayetano estuvo involucrado en la fundación de hospitales y casas de acogida para pobres y necesitados.
Su enfoque no solo era aliviar el sufrimiento físico, sino también ofrecer dignidad y esperanza a los más desfavorecidos. Vida de rigor y penitencia. San Cayetano llevaba una vida de estricta penitencia y austeridad. Rechazaba los lujos que podrían haber estado a su disposición, dada su posición y su origen noble. Se dice que dormía muy poco, pasando la mayoría de sus noches en oración, y que su cama era tan austera que más bien parecía un lecho de penitencia. Su alimentación era igualmente simple y frugal, dedicando todo lo que podía al servicio de los demás. Milagros post-mortem. Después de su muerte, muchos fieles reportaron recibir favores y milagros por su intercesión. La devoción a San Cayetano creció rápidamente después de su muerte, especialmente entre aquellos que buscan empleo o ayuda en tiempos de dificultad económica. La canonización de San Cayetano en 1671 fue el reconocimiento oficial de la Iglesia de su vida de santidad y milagros. Hoy sigue siendo un modelo de caridad cristiana y su legado es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la confianza en Dios, especialmente en tiempos de prueba y necesidad. San Cayetano es venerado como el patrón de quienes buscan empleo o necesitan ayuda en tiempos económicamente difíciles. Aquí te presento algunas oraciones que puedes usar para pedir su intercesión por prosperidad y ayuda en el trabajo. Oración a San Cayetano para la prosperidad. Glorioso San Cayetano, modelo de humildad y caridad, que dedicaste tu vida al servicio de los más necesitados y confiaste plenamente en la providencia divina. Intercede ante Dios para que pueda encontrar la prosperidad, no solo material, sino espiritual, y para que pueda realizar mi trabajo con amor y dedicación, siguiendo siempre el ejemplo de Jesucristo. Ayúdame a ser generoso con los que tienen menos y a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. Amén. Oración a San Cayetano para conseguir empleo. Oh San Cayetano, que intercedes por los desempleados, ruega por mí, para que por la misericordia de Dios pueda obtener un trabajo digno y estable en el que pueda destacar. Asiste a todos aquellos que buscan empleo y guíanos hacia oportunidades que mejoren nuestras vidas y honren nuestras capacidades. Concédenos la fortaleza para enfrentar las adversidades con valentía y optimismo. Amén. Oración para pedir ayuda económica. Amado San Cayetano, fiel intercesor de todos los trabajadores, acudo a ti en este momento de necesidad económica. Socórreme con tu ayuda y protección. Guía mis pasos hacia la seguridad económica y abre los caminos que conducen a nuevas oportunidades. Que pueda confiar en la providencia divina como lo hiciste tú. Y viva una vida libre de preocupaciones y miedos financieros. Amén. Estas oraciones no solo buscan la intercesión de San Cayetano para la prosperidad económica y laboral, sino que también piden su guía para mantener una vida equilibrada y centrada en los valores cristianos de caridad, humildad y servicio a los demás. Realizar un ritual a San Cayetano puede ser una forma de profundizar tu conexión espiritual y pedir su intercesión para la prosperidad, el trabajo y las necesidades económicas. Aquí te describo un ritual sencillo que puedes seguir. Pero antes, permíteme pedirte con humildad si nos dejas un like y si puedes suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayudaría muchísimo para poder hacer cada vez más videos que puedan ayudar a más personas a conocer este tipo de santos y milagros. Desde ya te doy las gracias. Ahora sí, continuemos. Materiales necesarios. Una imagen o estatua de San Cayetano. Una vela blanca o verde. Un plato con pan. Papel y lápiz. Flores. Opcionales. Pasos del ritual.
Preparación del espacio. Prepara un lugar tranquilo en tu casa donde puedas estar sin interrupciones. Limpia y ordena el espacio. Puedes colocar un mantel blanco y disponer la imagen o estatua de San Cayetano, la vela, el pan y las flores de forma armoniosa. Encender la vela. Enciende la vela verde o blanca como símbolo de luz y esperanza. Mientras lo haces, pide a San Cayetano que ilumine tu camino y atraiga la prosperidad y la estabilidad a tu vida. Oración inicial. Comienza con una oración a San Cayetano pidiendo su bendición y guía. Puedes usar alguna de las oraciones proporcionadas anteriormente o expresar tus propios pensamientos y deseos de corazón. Escribe tus peticiones. En un papel, escribe claramente tus peticiones a San Cayetano. Esto puede incluir encontrar un nuevo empleo, la necesidad de mejorar tu situación financiera o cualquier otra solicitud específica relacionada con el trabajo y la prosperidad. Coloca este papel bajo la imagen o estatua de San Cayetano. Ofrenda de pan. Coloca un plato con pan frente a la imagen de San Cayetano como símbolo de sustento y providencia. El pan no solo representa el alimento físico, sino también el espiritual y la confianza en que tus necesidades serán atendidas. Oración final. Realiza una oración final agradeciendo a San Cayetano por su intercesión y ayuda. Pide que te acompañe en tu camino y que te ayude a mantener la fe incluso en momentos difíciles. Cierre del ritual. Deja que la vela se consuma de manera segura. Puedes dejar las ofrendas de pan y flores hasta que sientas que es momento de retirarlas. Normalmente, cuando sientas que tus peticiones han comenzado a ser atendidas o después de algunos días. Consideraciones adicionales. Este ritual puede ser realizado en cualquier momento, pero podrías encontrarlo especialmente poderoso si lo haces en la víspera de la fiesta de San Cayetano, que es el 7 de agosto. Mantén un estado de gratitud y apertura, recordando que la fe y la acción deben ir de la mano para manifestar cambios en tu vida. Generalmente, en este tipo de casos, no creo en las casualidades. Así que si viste este video, debe ser porque lo estabas necesitando. Espero de corazón que encuentres lo que estabas necesitando. Sea para ti, para un familiar, un amigo o bien un conocido. Que Dios, a través de San Cayetano, ilumine tu día con la providencia divina. Por último, si no estás suscrito, te pido si puedes hacerlo, dado que eso nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este tipo de material para todos aquellos que lo necesiten. Hasta pronto.